¿Qué pasa, mi gente? Lo que pasa, mi gente, es que pasaba rapidito Flash Veloz para darle la bienvenida a todos ustedes a Hablando con Giancarlos. Un episodio más donde tú y yo hablaremos de las situaciones difíciles que tuviste que pasar para lograr el éxito acá en los Estados Unidos. Siendo latino pasamos por muchas situaciones y yo quiero saber todas esas dificultades de la salud mental que tuviste que superar para estar donde estar. Así que, hermano, quédate porque esto está buenísimo. ¿Qué tal? Estamos aquí entonces con un montón de amigos en Hablando con Giancarlos y por primera vez vamos a hacer un podcast donde tenemos invitados y va a ser una especie de panel. Así que quisiera darle la bienvenida aquí al sponsor, a Giancarlos, y además también va a estar en el rol de analítico el día de hoy. Así es, y como siempre lo he dicho, ¿qué pasa, mi gente? No, en serio. ¿Qué pasa, mi gente? Lo que pasa es que estamos haciendo un debate abierto de hombres gays. Hugo después va a explicar de qué se trata, pero esto tengo que recordarlo que es patrocinado por Minds Together y Mi Gente Together Foundation acá en la ciudad de Nueva York, donde vamos a debatir cosas muy interesantes que yo sé que nos afectan a todos nosotros, pero muchas veces no decimos las cosas por miedo a represalias. Así que hoy vamos a hablar, vamos a expresarnos siempre y cuando lo hagamos con objetividad y respeto. ¿Sí o no, Hugo? Exactamente. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a pedir, ¿no? Respeto a la hora de opinar y de dar una idea acerca de los temas que vamos a hablar hoy. Entonces, la primera aclaración, ¿por qué están ustedes acá? Porque nosotros intentamos hacer una mesa donde haya personas que se identifiquen como gay normal, pero en realidad, más allá de que algunos están de acuerdo o no de esa terminología, nosotros tenemos como una base, que lo que dijimos son, vamos a invitar a aquellas personas que se identifican como hombres, que se expresan como hombre, biológico sobre todo, que no necesitan, digamos, identificarse con un pronombre, porque no necesitan hacerlo en ese momento, y además les gusta o tienen sexo con otro hombre. Es la única, digamos, razón por las cuales nosotros vamos a tomar como gay normal, pero en realidad, bueno, vamos a discutir acerca de ese tema. O sea que los estándares, como se dice, un gay aburrido en Bueno, 2026. Porque no significamos que nada más. Y de eso pues, vamos a hablar. Si somos gay aburridos o todavía estamos en toda esta ideología y movimiento. Y para eso vamos a empezar con el debate. Exacto, pero bueno, vamos a presentarnos entonces. Me gustaría que comencemos por ahí. Conmigo, sí. Mi nombre es Darwin Tejeda, Principito Presents. Soy dominicano, estoy en los 30, bien arriba. Mi estado civil es soltero y mis posturas iniciales sobre los temas principales, ideología de género, para mí existe. El movimiento woke, estoy en contra. El lenguaje inclusivo, estoy en contra. No binarismo, creo que desune, y el concepto de gay normal sí existe. Mi nombre es Andrés Hugo Valdés, soy argentino, mi corazón es colombiano, tengo 46 años, soy casado con un hombre hace 16 años y mis posturas iniciales sobre los temas principales son los siguientes. Para mí la ideología de género existe y es peligrosa. Estoy en contra del movimiento woke, como también del lenguaje inclusivo. El no binarismo definitivamente nos desune y existe el concepto de gay normal y yo soy uno. Perfecto. Salud por esa. Bueno, salud, buenas noches. Aprovechando aquí el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Duque, nacionalidad colombiano. Tengo 51 años, actualmente estoy en una relación con otra persona de mi mismo sexo. Y bueno, las posturas que tengo con respecto a los temas que vamos a tratar hoy son las siguientes. La ideología de género tristemente existe, no debería existir. Con respecto al movimiento woke, estoy a favor del movimiento woke. También pienso que el lenguaje inclusivo pues es dañino, pero me considero un poco más neutral sobre eso.
y con respecto al no binarismo creo que nos desune. Finalmente, el concepto de gay normal para mí no existe. Creo que también puede ser peligroso. Exacto. Así que bueno, como ven, tenemos unas posturas totalmente diferentes en algunos casos, en algunas tal vez coincidan. Entonces va a ser bien interesante la plática de hoy porque bueno, vamos a ver diferentes puntos de vista, ¿verdad? Así es. Y como dije anteriormente, también te voy a hacer algunas preguntas a ti para que analicemos algunas cosas en general, porque hoy, como dije, vas a ser el analítico del día de hoy. Sí, voy a Entonces, tratar de no hablar mucho tampoco. Porque ya de entrada me siento discriminado. Mira, me dieron el micrófono más pequeño, el más chiquitico. bueno, ¿Ah? nombre. No entiendo eso. Bueno, Es indirecta. Es una indirecta. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer tema que es la ideología de género. Y para eso me gustaría aclarar solamente algunas cosas, como por ejemplo que cuando hablamos de género nos referimos a los roles, expectativas y formas de expresión que una sociedad asocia a ser hombre, mujer u otra identidad. Y es un concepto social y cultural que describe cómo vivimos y entendemos lo masculino, lo femenino y lo que existe más allá de esa división tradicional. En cambio, el término ideología de género no es un concepto académico, es una expresión que aparece en debates sociales y políticos, usada por algunos grupos para describir o criticar ideas relacionadas con la identidad de género, la diversidad sexual, la educación y los cambios culturales. O sea, para unos representa una agenda o un conjunto de creencias o una etiqueta creada para desacreditar discusiones sobre igualdad y derechos, y para otros es solamente hablar acerca del género. Entonces, teniendo eso en cuenta, como dije, hay algunas personas que creen que existe la ideología de género, otros dicen que no existe la ideología de género. Lo que existe es que personas que hablan e interpretan el género como tal vez una idea social del género, puede ser atribuida también a lo que es el sexo biológico. Bueno, hay muchas teorías acerca de eso y algunos, bueno, piensan de que hablar acerca de eso es imponer ideología. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por dónde comenzamos? ¿Quién quiere hablar primero? Ok, bueno, sí, la ideología de género existe y yo estoy de acuerdo que existe un hombre y una mujer. Ok, de De, entrada, de digamos que entrada, nada más. Independientemente de que tú te sientas o que tú te percibas, es tu prerrogativa, pero no puedes imponerme a mí a percibirte de cierta manera. Tú tienes ciertas características que son visibles y en base a lo que la sociedad se ha desarrollado, yo te percibo a ti como un hombre y como hombre te voy a tratar. Porque no siento que sí existe ideología de género, pero existe hombre o mujer. Ya de aquí a que tú decidas que quieres llamarte tal cosa o que te llamen tal cosa, es una prerrogativa tuya, pero no puedes imponérmela a mí. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, la ideología de género utiliza eso para imponer, digamos, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Obligarte a ti a identificarte con otro o pedirle a otras personas que se identifiquen antes de hablar con ellas? Exacto. Uno por respeto, si tú quieres que yo te llame ella, yo te voy a llamar ella. ¿Por qué? Porque para no entrar en confrontación, pero yo estoy claro de que eres un hombre. Ok, Y Andrés, ¿tú qué opinas? Bueno, la ideología de género sí existe, es una forma de adoctrinamiento. Es una ideología de que todo es una construcción social. Yo soy un profesional de las ciencias humanas, de la psicología, y cuando entramos en esto de que todo es una construcción social y cultural, entonces, llevado al extremo, por ejemplo, Simone de Beauvoir, mujer no se es, no se nace, se hace. Ujú. Entonces, por los roles de género y demás, yo estoy a favor de la liberación femenina. Pero la ideología de género es insidiosa, es imponerle a los niños y jóvenes am, ideas prefabricadas acerca del género. Entonces, sí se puede hablar de estos temas y yo soy un especialista en niños. Entonces, se pueden ir introduciendo de a poco, sin adoctrinar, sin traer una
trans o una draga a que le lea un cuento a niños de 5 años y de una manera un poco más sutil, porque se puede hablar de todo, pero no de esa manera. Yo no estoy de acuerdo para nada con la ideología de género y bueno, perdón si parece muy conservadora mi postura, pero No, no, acá toda postura es respetada, obviamente, siempre y cuando, como te dije antes, no, uno tiene que hablarlo con respeto y con objetividad, pero acá tampoco vamos a tratar de cambiar a nadie, ni mucho menos siempre tener una verdad Claro. absoluta, son opiniones que es muy respetado, y yo también estoy de acuerdo como terapeuta, es muy difícil ponerme en ciertas ideologías porque estoy manejando una parte académica, científica y de parte de la psicología. Entonces, ¿en qué momento uno le dice a una niña de 9 años que no es un gato si se autopercibe? Y lo que tú Ujú, dices, ¿cierto? Si no la trato así, entonces, ¿qué repercusiones hay para mí? ujú. ¿En qué momento se divide ese conflicto y esa imposición de la ideología? Ok, o sea que vamos a escuchar tu postura y después vamos a aclarar un poquito más acerca de esto. Bueno, mi postura sobre la ideología de género es más bien, pues que como ideología no es ideal. Yo creo que no hay nada que sea ideal para ningún ser humano. Yo creo que cada ser humano debe sentirse libre de poder expresar su propia identidad, su propio género, de la manera como se perciba, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus sentimientos y a los valores con los que está creciendo esa persona. Traigo una experiencia, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, tenía aproximadamente unos 5 o 6 años y a mí me gustaba mucho estar con niñas. Sin embargo, no era porque no tuviera la posibilidad de estar con niños, sino porque generalmente estaba rodeado de niñas. En mi entorno familiar, pues yo era uno de los poquísimos chicos que había y los demás eran niñas, entonces eso hizo que yo adoptara ciertas conductas, ciertos comportamientos de las niñas, que imitara muchas cosas, pero en el fondo, analizando bien, yo creo que nunca me sentí de un género opuesto, o tampoco sabía si era hombre en ese momento. Creo que con el tiempo uno va definiendo a dónde es que se siente mejor. Entonces, hoy en día como adulto y como maestro me sorprende que muchos niños me preguntan a veces que cómo yo los veo. Y es difícil responder esa pregunta porque realmente uno no sabe qué hay dentro de cada ser humano. Por eso pienso que creo que es un concepto que se debe manejar desde la individualidad de cada ser humano. Es mi postura sobre ese Está asunto. bien. Eh, Hasta ahora, bueno, estábamos hablando acerca de conceptos de género, pero queríamos saber si se ha transformado o se ha hecho una ideología alrededor de eso. Tú diste algunos ejemplos, por ejemplo, de que el traer a, por ejemplo, una mujer trans para que hable acerca no sé, de temas que tienen que ver con diversidad. diversidad, A los 6 años. estás generando cierta influencia, hacia niños que tal vez no tengan la capacidad de razonar ciertas Sí, cosas. porque Hugo, esto llevado al extremo, ¿qué es? Que un niño de 10 años que supuestamente se siente una niña, cuando ni siquiera ha llegado a la adolescencia, que es la exploración de la identidad, ¿sí? Dice en esa etapa que se identifica a una mujer que se siente mujer. Entonces, los bloqueadores de la pubertad, castración, convertir... Entonces, ¿por qué no dejamos que ese joven se desarrolle, explore su identidad y tome una decisión informada ya siendo mayor de edad a los 18 años o a los 16, pero los 10? Y me parece que esto se relaciona con el movimiento woke y no quiero adelantarme, pero esto de empujar siempre los límites. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? O sea que es una ideología porque de alguna manera acelera ciertos procesos que no deberían o influyen en esos procesos, ¿no? De decidir. Y a veces irreversible. Exacto. Pero también es muy peligroso porque si estamos hablando de ideología de género, estamos hablando de que se está haciendo más importante el pensar ser que el ser, ¿no? Nosotros como gays, nosotros somos gay.
¿cierto? Nosotros no nos sentimos gay, sentimos. no nos pensamos gay, nosotros somos. La lesbiana es lesbiana, el bisexual es bisexual y el gay es gay. Hasta ahí estamos bien. LGB estamos bien, LGB, estamos bien. Pero cuando ya empieza TQIA+, ABC, 1, 2, 3, que empieza esa ideología de género, el abecedario infinito que, mira ahora, están los Therians. Los Therians se autoperciben una cierta ideología y también están ahora exigiendo sus mismos derechos a formar parte de la comunidad. Entonces, ¿en qué momento esa ideología pasa de lo realista y se convierte en un peligro Ok. para un niño, para un adolescente? Bueno, yo puedo tener una respuesta para eso. Yo pienso que esa realidad pasa a ser importante en el momento en que otros seres humanos le dan importancia. En el momento en que le damos importancia a todo, pues todo adquiere una mayor dimensión. Ahora mismo, si una persona se autopercibe como animal y nosotros seguimos abundando sobre el tema y seguimos difundiendo la idea y seguimos dándole propaganda a eso, pues no es extraño que más personas quieran hacer lo mismo. Entonces, si nosotros mismos empezamos a ver eso como algo que requiera atención, pues yo creo que estamos fomentando la idea de que eso existe. Yo creo que hay cosas a las que uno tiene que empezar a ignorar. A mí me tomó mucho tiempo definirme como un hombre gay. Yo no amanecí de un día de la noche a la mañana diciendo soy gay, o soy perro, o soy gato. Eso fue un proceso que me tomó muchísimos años. Sí, tiene que respetar. Pero hoy en día no es así. Hoy en día una persona se percibe chancla Claro. y todo el mundo dice es chancla. A mí nadie me preguntó en muchísimos años cómo me tomó, qué proceso, cómo yo me hice gay. Todavía a mis 51 años estoy explicándole a mi familia cómo fue que yo me definí como un hombre gay. Entonces, ¿por qué yo tengo que darle importancia a alguien que en las redes sociales sale corriendo como un perro? No le voy a dar importancia porque es algo que apareció en este momento y puede ser que se le quite mañana. Claro. ¿O no? ¿Y tú qué piensas? No, mira qué sucede. Existen temas que dividen y yo siento que en el pan y circo, ¿verdad? Hay momentos donde verdaderamente en la palestra hay temas que son más importantes, que se deben discutir. Entonces utilizan estas cosas como mecanismo de pan y circo para distraernos, para dividirnos, porque divide y conquistas. Entonces nos centramos tanto en discutir estos temas que son banales, porque verdaderamente, ¿qué me importa a mí cómo tú te percibas? ¿O en qué me incide eso a mí? Pero no, queremos imponerlo. Entonces, esa división que existe dentro de la comunidad y con los de fuera hace que el debate se vuelva más agrio. Entonces, exacto, entonces agarran ¿Quién beneficia de esto? el gobierno, porque verdaderamente es distrayendo a la gente de los temas que verdaderamente están afectando a la comunidad o a nosotros como nación. Y entonces nos concentramos en estas banalidades que verdaderamente no aportan. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Cuál es el límite de la autopercepción? Y lo planteo con un punto de vista clínico, humanístico, pero también podemos pensarlo un poco más superficial también. Entonces, si yo me autopercibo como una mesa, llámame mesa, soy una mesa, cámbiame el documento que soy mesa. O sea, ¿cuál es el límite de eso? Porque todos van a querer buscar un cierto reconocimiento. Desde el punto de vista de la psicología, cuando todos los demás ven que tú eres un hombre y tú sigues diciendo que eres una mesa, antiguamente la psiquiatría eso llamaba esquizofrenia, ¿no? Trastorno esquizoafectivo. Es un delirio, es una alucinación que yo me perciba como una mesa siendo un hombre. Entonces eso se extrapola, siendo que me percibo como una mujer, con un gato, con un perro, y perdón, nuevamente suena muy conservadora Una gata, una mi cuerva. postura, pero entonces, y suponte que tú te autopercibes como una gata, ¿ok? O una muñeca anime. Perfecto, pero entonces, si yo no tengo, por ejemplo, no te doy el nombre que tú quieres, yo te estoy violentando y tú no me estás violentando a mí exigiendo que respete tu autopercepción, que para mí es delirante. Exacto.
Entonces, ¿dónde está el límite? Claro, entonces digamos que la ideología entra cuando se le empieza a dar, digamos, fuerza a estos movimientos de autopercepción, por ejemplo, o de incluir ciertas letras a la comunidad y que de alguna manera propician que eso suceda y se empiece a institucionalizar. Bueno, y no Digamos solo, que es así. claro, pero mira, pero no solo eso, también es, yo siempre estoy hablando de que lo peligroso que es y cómo entras en el privilegio y en el derecho de que lo más importante es como yo me sienta, independientemente de lo que estoy haciendo yo es bien o mal, ¿cierto? Porque aquí lo importante es como yo me sienta. Ahora, les hago yo una pregunta. Pero espera, como yo me sienta y el derecho a exigir al otro y a la sociedad en general ese Y en reconocimiento. y en los trabajos, y en los sitios públicos, y en los baños y todo eso. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes acá. Si yo ahora me autopercibo como una mujer, ¿quién de ustedes me puede decir a mí que yo no soy una mujer? Yo, ¿Por qué? Si yo me porque autopercibo no mujer. te ves como un hombre. Esa es la ideología. Pero no importa Claro, cómo- pero por pero eso no yo te importa, lo digo yo desde me el siento- DSM-5. Pero yo me siento una Perfecto. mujer. Y si tú Eso me es un- aceptas, me violentas. No, porque eso se llama trastorno esquizoafectivo. Mira, la Ese es el peligro A ver. de esto. Entonces, Es lo que estás haciendo tú, entonces es prácticamente dar un ejemplo de dónde comienza la ideología. Claro. Entonces tú piensas también que la ideología sí existe. Existe, pero es súper dañina. Ok, esas son dos cosas diferentes. Sí, sí, Y que existe y es dañina. ¿En qué momento el género se convierte en ideología? Cuando se lo quiero imponer al otro a la maldita sea. Porque eso es lo que está pasando actual. Y por eso yo estoy diciendo que le doy más importancia a que como tú te sientas a la realidad en la que vives. Entonces, si yo aquí me siento atacado porque ninguno de ustedes me está validando como mujer, entonces yo los puedo demandar a ustedes. Sí. Ah, Pero mira qué sucede. Mira qué sucede. La ideología de género existe, pero es hombre y mujer. Ahora, se ha utilizado como herramienta política donde ciertas secciones, ya sea de izquierda o extrema izquierda, utilizan esos argumentos o esos nombres para comenzar a desglosar diferentes versiones de ideología de género y entonces ahí es que viene el debate. Yo creo que es más una herramienta política que otra cosa. Bueno, y eso nos da pie un poco a ir al otro tema, que es el movimiento woke. Ya Porque ahí, no, porque justamente ahí donde vamos a hablar un poquito más acerca de tal vez de la política y cómo se utiliza, ¿no? Las diferentes ideologías, no solamente la ideología de género. Entonces, la pregunta aquí es si uno está a favor o en contra del movimiento woke. Y para eso voy a decir que originalmente woke significa estar despierto o consciente frente a las injusticias sociales, especialmente el racismo y la discriminación. Con el tiempo, el término se amplió para incluir temas como la igualdad de género, diversidad sexual, derechos civiles y sensibilidad hacia grupos históricamente marginados. Sin embargo, el concepto se volvió polémico para algunos. Woke representa un compromiso con la justicia social y la inclusión. Para otros, el término se usa para criticar lo que consideran activismo exagerado, corrección política extrema o imposición de ciertas ideas culturales. O sea, eso digamos son como dos extremos, pero me gustaría saber cuáles son o cuál es la postura de ustedes con respecto al movimiento woke. Y ya que agarraste la serpiente, vamos Me permito ser una víbora, una ¿Cómo se marica llama? ¿Cómo mala se llama? hay que buscarle nombre a mi amiga. Estas dicen las malas lenguas, ustedes ya saben. Por favor, a toda mi gente, por ahí comenten qué nombre le podemos poner a ella. Pero en estos momentos tiene la víbora, Andrés tiene la víbora. Oh. Don't get me started. Get started. Entonces, el movimiento woke. Como todo movimiento empezó con buenas intenciones, pero entonces cada vez fuimos incorporando más y más capítulos a esto. Y como lo mismo del género, entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, yo como gay tengo que estar, claro, yo no estoy en contra de los derechos de la mujer, y si una persona realmente se siente una mujer trans y
se ve como una mujer, hace, bueno, sí, yo lo reconozco. Ahora, la teoría racial crítica, claro, hay que contar la verdadera historia de la esclavitud, contar que esto era de México antes, todo el sur de Estados Unidos. Sí, todo eso que se hizo una colonización cultural de los pueblos originarios. Entonces, ya pasamos al feminismo extremo del aborto. Nuevamente, yo estoy a favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, sí, pero yo no estoy a favor del aborto, por ejemplo. Entonces, eso, como decía David hace un rato, si no me compro el bloque completo, entonces soy un mal gay. Entonces, yo puedo ser gay, estar a favor de la igualdad de derechos y oportunidades, en contra de la discriminación, estar en contra del aborto porque yo soy cristiano, católico, apostólico y romano, y para mí eso no está bien. Y eso no quiere decir que yo irrespete a las mujeres. Que no hagamos teoría racial crítica no quiere decir que esté a favor del racismo. Y además, cuando fuera de eso me meten en la agenda LGBT la liberación de Palestina, que es un tema bien espinoso y obviamente no estoy a favor de la opresión, ni de la guerra, ni de nada. Pero yo no sé si como un gay normal me interesa discutir semejante agenda. Yo vivo feliz, no me representa. Yo Para vivo feliz, vivo nada. tranquilo, me puedo casar y suena egoísta, pero y si yo nada más disfruto casado con un hombre gay, disfruto mi vida gay, voy a lugares gays, me gusta culiar con hombres y ya. No, pero imagínate tú ir a uno de esos países. Ya. Bueno, entonces digamos que para ti la ideología o el movimiento woke es como un combo que si, los tienes que aceptar todo tal cual es. Todo o nada. Todo o nada. Y eso es lo malo, porque uno puede estar a favor de ciertas, digamos, o sea, cosas que estén afectando a la sociedad, pero no quiere decir de que porque no estés en contra de uno ya te tienen que estar atacando. Entonces, otra postura. Bueno, yo creo que mi postura no es muy distinta. No, yo no tengo tanto veneno. No hay veneno. No necesito. Poquito. Ya tengo natural. No, mi postura sobre el movimiento woke, yo creo que eso no es nuevo. Yo creo que a través de toda la historia de la humanidad, la gente ha luchado por conseguir lo que quiere de diversas maneras. Hay gente que ha tenido que batallar, hay gente que ha tenido que matar, luchar para poder verse, lograr sus derechos. En la actualidad, pues este movimiento yo pienso que puede representar a un grupo de personas, pero si no representa algo que parte de mis valores, de mis tendencias, de mis creencias, pues simplemente en ese momento no lo soy. Yo simplemente agarro y acepto lo que me sirve, lo que no me sirve no lo utilizo. Ujú. O sea que tú, pero por ejemplo, ¿tú crees que el movimiento woke, en el concepto que él da, ¿no? Que es como un combo, todo o nada, de alguna manera afecta a la sociedad, te afecta a ti como hombre gay o tenés No. la capacidad de poder estar al margen de eso? A mí como persona no me afecta, no siento que me afecte. Es decir, si tú quieres luchar conmigo porque tú quieres mañana salir volando con alas y yo puedo ayudarte a eso, yo lo hago. Si no está dentro de mis manos, no lo voy a hacer, no te voy a respaldar. Pero si puedo respaldártelo, ¿por qué no? Claro. Ahora, una pregunta, pero poniéndote en una posición como la que estaban diciendo ellos. En el momento de que tú tal vez digas algo que tal vez no estés de acuerdo, lo quieres expresar, digamos, abiertamente, pero venga alguien y te diga, no, tú no puedes hablar de esa manera. ¿Cómo lo tomarías? Cuando ya te atacan a ti por no pensar de una manera tal vez inclusiva. Bueno, pues yo por lo general soy bien reaccionario y defiendo mis principios y defiendo mis conocimientos, mis acuerdos, mis experiencias, así es que pues yo voy a luchar a donde tenga que luchar y ahí no hay límite. Exacto, o sea que tú eliges tus batallas, no, ni te vas a poner en contra de algo cuando no te está afectando, pero a la hora de que sí te afecte, te defiendes. Sí, claro, normal. Y Bueno, si el movimiento woke es un movimiento político y más que todo es un movimiento económico, porque hay mucha gente que se beneficia económicamente grandemente, gente que no trabaja ni hace nada por la sociedad, que lo único que hacen es sentarse a criticar todo lo que está y funciona,
Y entonces es como que ellos son dueños de... Ay, Dios mío, Isaura, ven, comienza, no, pero es verdad, son los que menos aportan a la sociedad, los que menos hacen, son los que más critican, y, y, y lo hacen de una manera donde lo tergiversan todo, que lo vuelven un caos. Entonces, hay cosas que lo que está funcionando no se debe arreglar. Entonces, tiene un componente económico donde ese grupito se beneficia más que todo el resto del desorden. Lo hacen con el racismo, lo hacen con... porque el racismo existe, sí existe, pero esa gente incide mucho en esa división y se benefician de eso. No, no, claro, mira, yo he visto mucho en YouTube y en las redes sociales las personas que protestan, ¿cierto? Entonces yo a veces me cuestiono y me digo, bueno, ¿de qué trabajan estas personas que están protestando? Porque si hay muchos que tú los ves, que tú lo ves protestando en Manhattan y después ves el mismo grupito protestando en Brooklyn porque los Estados Unidos se atrapó a Maduro, ¿cierto? Entonces vamos a procesar con eso. Y después los ves en Queer for Palestine. No, o sea, mira ese concepto, Queer for Palestine, y cuando usted se pone a ver qué es lo que le pasa a uno en Palestine por ser gay, pero ahí están. Pero vamos a ver lo que está pasando en Irán. Ya no, nadie habla de eso. Mire lo que está pasando ahora en Afganistán, ¿cierto? Cuando ya la ley es de que los hombres le pueden pegar a sus mujeres, hacer violencia y no pasa nada. Mírelo en África, ¿cierto? Matando miles y miles de cristianos, donde vemos a todos esos manifestantes. Yo creo que ese es el momento woke. Lo que tú dices, escoge qué protestar, qué le conviene, qué grupitos, pero del resto no nos importa. No nos importa. Es como una posición cómoda en la cual yo no quiero hacer nada, pero digo algo y siento como que estoy aportando. Right. Claro. Pero desde la crítica. Porque en mi vida no tengo nada que ofrecer más que eso. Criticar y beneficiarme. También es imposible que nos pueda importar todo. ¿Cómo nos puede importar todo? Entonces vivamos para la humanidad, no vivamos para nosotros mismos. Pero tampoco tú puedes escoger qué sí y qué no. No, pero si tú te fijas los salarios que tienen esa gente, porque ellos tienen una agenda, entonces ellos reciben una gran tajada de dinero del dinero de nosotros que no deberían, porque, o sea, están prácticamente dividiendo, utilizando los recursos del Estado para cosas banales. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta con respecto a eso. ¿Qué cosas tomarían del movimiento woke y qué cosas dejarían del movimiento woke? O sea, ¿qué cosas creen que son positivas del movimiento woke y qué cosas creen que son negativas? Bueno, hay cosas positivas donde ellos plantean de que el racismo existe. ¿Me entiendes? De que hay ciertas diferencias en la sociedad, pero es cuando lo radicalizan el problema. Es, y todo es a la izquierda, pero bien metido. Entonces, el problema es bien metido hasta allá. Y es ahí donde, porque cuando tú tomas una postura radical, pierdes el sentido de objetividad y del consenso y de llegar a ese punto donde podamos convivir como sociedad. Perfecto. ¿Tú? ¿Qué crees que es algo positivo, rescatable de los woke? Hay algo rescatable que es esa aspiración, como decía aquí el compañero, de lograr los derechos. Nadie puede estar en contra, y menos en un país libre, independiente y con libertad de expresión, en que yo sí tuve derecho a luchar por matrimonio igualitario, pero ahora tú no tienes derecho para luchar por el reconocimiento de los Terian. Dejen a los Pero a lo que hemos llegado, o sea, perdón, pero es que hay, por eso, la banalización de esto, como dice David. Una cosa es la lucha por el matrimonio igualitario, que era una lucha bien justificada, y otra cosa es estar peleando por el uso del pronombre todes, que ya sé que vamos a llegar a eso. Pero, claro, la banalización con fondos y recursos del Estado. Lo rescatable es la lucha por la justicia social, por la equidad. Lo malo es la radicalización. La equidad entendida para mí como igualdad de derechos y oportunidades. Forzado, basado Un poquito lo tienes que forzar. que eres gay o porque eres bisexual o porque eres non-binary, te tengo que contratar por eso o te tengo que contratar Por tus cualificaciones.
Exacto. Es que con respecto a esto yo pienso algo. ¿No? Todo se reduce a lo siguiente y nos invito a reflexionar. Todo el movimiento woke apunta a algo, a la caída del patriarcado. Entonces, ¿será que los gays, siendo hombres, nos beneficiamos del patriarcado y la mayoría de los grupos minoritarios no? ¿O que realmente no nos condiciona o no nos importa? Pero realmente... Es que ninguno nos beneficiamos, siento yo. Yo creo que se beneficia un grupo, muy mínimo, pero como en comunidad. Siendo gay, no. Siendo gay, no. Siendo gay, no. Por eso somos gays normales. Claro, Solo o sea, puedes- si no tienes HIV, si no tienes abuso de sustancias como metanfetamina, right? Si no te identificas con diferentes cosas dependiendo del día de la semana y de qué lado te levantaste de la cama O la estación en la que estés. o la estación en la que estés, si no eres raro de alguna manera, eres aburrido. Y yo digo, ¿y si yo quiero disfrutar un poco, porque soy católico y tengo mis límites, un poquito de Sodoma y Gomorra, right? Ir a una fiesta gay, pasarla bien. Tengo ganas de pensar en la justicia social, chicos, cuando voy a bailar a Eagle. Entonces, ¿qué está mal? Entonces, si soy gay y no soy woke, Pero creo que eso no estamos discutiendo, de eso, ni tampoco, sí. bueno, no, sí, aparte de eso, pero eso creo que tampoco es ideología woke. Yo creo que como que nos fuimos un poquito por ahí. Para redondear este tema y pasar al otro, me gustaría saber si alguno más quiere agregar al tema de qué tomaría y qué dejaría del movimiento. Bueno, lo positivo que tiene definitivamente el movimiento y muchos movimientos es el hecho de que pues se trabaja en pro de la lucha por la consecución de derechos. Eso es muy importante, pero algo que también yo le veo muy importante es que independientemente de cuáles sean nuestras posturas individuales, cualquier movimiento va a tener un impacto económico en todo. Entonces, Bueno, uno más que otro. vamos a poner ejemplo. Uno más que Hoy en día, por ejemplo, las terapias de feminización mueven mucho dinero. Las terapias para el control del VIH mueven mucho dinero. Cuando sabemos que ya posiblemente podría existir una cura para el VIH, pero se tiene que prolongar porque hay una maquinaria económica detrás de todo eso. Si mañana sale la ley de que todos los gays que son calvos como yo tenemos el derecho de tener pelo y eso me trae a mí un beneficio económico, yo creo que yo voy a tener pelo. Porque de alguna manera me beneficiaría a mí, beneficiaría al que corta el cabello y al que pinta el cabello. porque si no te está violentando. No necesariamente me lo tiene que cubrir, porque hay cosas que cada ser humano también... Desde la ideología woke, si esa fuera la lucha de los calvos al derecho a tener pelo, no es solo el reconocimiento, es que el Estado lo debe pagar, los seguros deben reconocer, porque es lo mismo, no hay límite. Como decía David, es la radicalización del del reconocimiento del otro de cómo yo me percibo. Y eso no es, y darle más entitlement, darle más prioridad a cierto grupo sobre otros. Pero deberíamos alegrarnos de que todo eso las personas lo exijan por derecho y que sea el Estado, porque al fin y al cabo todo eso se traduce en movimiento económico. Pero ¿por qué el Estado tiene que ser responsable de mi sexualidad? No, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de equiparar derechos. No, Yes. es el concepto que obviamente tú tienes de woke, pero no quiere decir que sea el No me concepto. tienes que validar porque se me siente. Pero de... Yo tengo una pregunta ahora que traes esa idea de por qué el Estado tiene que ser responsable por mi sexualidad. Para ninguno de nosotros es un secreto que gracias a esa intervención del Estado, muchas personas hoy en día no son VIH positivas. Y eso fue financiado por el Estado.
Claro, el Estado empezó a educar a la gente en un momento dado cuando vio que había una crisis, cuando vio que había una epidemia. Si el Estado no hubiese hecho nada, a lo mejor la mitad de la población en este momento Correcto. estuviese muerta. Pero Y ya no es entonces, una epidemia hace muchos años. ¿qué haríamos? Y sigue. Ya no Pero es lo mismo, pero se ha manejado igual que lo que pasó con la pandemia. Ok, el VIH existe y está, pero se maneja igual. ¿Por qué? Porque ellos necesitan eso para mover Pero mi pregunta es, una industria. pero mi pregunta es ¿por qué el Estado tiene que ser responsable sobre mi comportamiento sexual? Sencillamente, no debe es ser. muy sencillo. El No lo Estado no debería. tiene No, pero que por eso ser. es mi pregunta, El ¿por- Estado por no qué? tiene que ser responsable de tu sexualidad. Pero lo Simplemente es, el actual. Estado Pero tiene lo que es. brindar mecanismos para que haya motores y movimientos. ¿Sabes lo que pasa? Es el componente económico, pero lo que pasa es que detrás, estas personas que están contagiadas con VIH tienen un tratamiento y ese tratamiento, muchos de ellos lo costea el Estado. Entonces, exacto, pero no es el Estado que lo paga, son los contribuyentes. Entonces, Tenemos de la metadona, por ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Que el Estado la provea o que se venda en la calle? la metadona. ¿Qué es mejor? La No, a ver, metadona para- es para controlar la adicción a la heroína y al fentanilo. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te la vendan en la calle o que el gobierno, con el dinero de los contribuyentes, te la provea? ¿Qué crees tú que es mejor? Ay, Dios mío. Bueno, Esa es la pregunta. Contesta. Porque si te la venden en la calle, Mira, oigan bien. No, pero mira qué sucede. bueno, y bueno, vamos a hacer un corte acá porque obviamente estas son las cosas que se incluyen en lo que es el movimiento woke y por eso es que hay Paso es no. 6x1, ¿viste? No, y sigue metiendo cosas. pero yo creo que esas son, por ejemplo, los ejemplos que damos de las cosas que sacaríamos del movimiento woke y las cosas que dejaríamos sería tal vez, obviamente, la protección de derechos, tratar de abogar por las personas que tal vez lo necesiten. Exacto. Entonces, digamos que Eso sí es rescatable. todo es bueno hasta que se desvirtúa. Sí, sí, Ajá. tenemos que tener en cuenta que si hay algo que estamos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la lucha social, listo. Pero tenemos una gran pregunta y una gran duda que nos genera es si realmente eso lo hacen por la lucha social o lo hacen por la economía. Exacto. no. Ese otro que lo dejamos ahí para que alguien para que alguien lo tome y discuta y hable acerca de esos temas. Lo único que yo agregaría es de que de la misma manera que nosotros pensamos que el movimiento woke es todo o nada, nosotros también deberíamos analizar eso y decir por qué nos ponemos en contra del movimiento woke cuando tiene algunos aspectos que pueden ser positivos, porque nosotros también nos estamos poniendo en el todo o nada. Y claro, él tiene sus componentes positivos. Entonces, vamos a hablar acerca de otro tema que es el lenguaje inclusivo. Se fue a la mierda, vamos a hablar de esto ahora. Sí, ya. Primero voy a dar el concepto del lenguaje inclusivo y después vamos a hablar del lenguaje que estamos manejando en este podcast. El lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias lingüísticas que buscan evitar expresiones que se perciben como excluyentes o que invisibilizan a ciertos grupos, especialmente en relación al género. Su objetivo es promover una comunicación que represente mejor la diversidad de identidades. Sin embargo, es un tema que genera debate para algunas personas. El lenguaje inclusivo es una herramienta de visibilidad y respeto. Para otras, implica modificar reglas tradicionales del idioma, complica la comunicación o se siente como una imposición social o política. Entonces, digamos que Yo no puedo hablar, pero. está ocupando otro rol. Digamos, deje que dejemos que los invitados opinen y me gustaría que tal vez comencemos Esta vez por Luigi. por Luigi. Me gustaría que Luigi, exactamente. Bueno, es un tema complicado. Esto del lenguaje inclusivo es complicado, pero es complicado y yo lo veo más desde la perspectiva, digamos, del lenguaje como tal, ¿verdad? Porque, a ver, es difícil de pronto adquirir dentro de tu propia estructura lingüística
digamos, unos nuevos patrones o unas nuevas medidas para llamar a las personas, para llamar los objetos, pero yo también lo veo como de la misma manera como cualquier teoría lingüística que se puede adquirir un lenguaje en cualquier momento. Yo creo que es simplemente de, primero tengo que analizar si lo acepto y si lo acepto y si puedo verlo como una realidad, pues yo creo que lo puedo aprender. Esa es mi postura. A mí en lo personal no me afecta utilizarlo. Si me tienen que corregir por hacerlo, yo creo que a mí me han corregido el lenguaje desde muy pequeño. Me enseñaron a decirle, dígale señor, no le diga señora, no le diga tú, dígale usted. Yo creo que no tendría ninguna dificultad en que me enseñen a decirle a una persona ella, ille, aye u otra cosa. No tendría problema porque lo veo desde una cuestión lingüística. No lo veo tanto desde una perspectiva como relacionada con el concepto de género o de identidad. Para mí es un disparate, primeramente. ¿Por qué? Porque es un disparate idiomáticamente. No se acepta porque el lenguaje es claro, el idioma es claro. Claro, los idiomas con el tiempo se deforman, se cambian. Exacto, pero hay unas reglas, pero las reglas no cambian. Cambian ciertos patrones, se incorporan ciertos nombres, ciertas palabras, ciertas cosas, pero la regla, la gramática nunca cambia. Pero qué rico es vivir sin reglas. Exacto, es bueno vivir sin reglas, pero pero las reglas gramáticas se respetan. Entonces, Eso iba a decir. Sigmund Freud diría que el malestar de la cultura es porque para vivir en sociedad tenemos que reprimir muchos de nuestros impulsos primarios. Entonces, muy rico vivir sin regla, pero si no, vamos a la decadencia. Digo, ¿usted se imagina un mundo sin reglas y lo que mi cabecita piensa yo lo haría? ¿Usted se imagina? Por eso, pero hay reglas. Hay reglas y me tengo que reprimir y tengo que decir. y es que, mira, la sexualidad es como el color de piel. Tú vienes con ella adherido. Tú no pediste nacer así, tú no pediste nacer blanco, tú no pediste nacer latino, tú no pediste nacer gay, tú no pediste tampoco tener tus preferencias, tus ojos, los colores, todo eso es adherente a ti, eso viene contigo. Entonces, es esta cuestión de Ellos, eso es un disparate. disparate para ti. Ok. Andrés, Pero perdón, ¿por qué si tú tampoco naciste pidiendo ser él? Yo no nací siendo él ni ella, pero hay unas reglas gramáticas. Nosotros nacimos hablando español y el español tiene sus reglas y no se puede cambiar. Las feministas te odiarían en este momento, David. Bueno, a ver, ¿cuál es tu postura? Mi postura es la siguiente. Sí. Am, el todas y todos me parece justo. Todes. No, el todes no. Entonces, el neutro es una construcción política fuerte. Yo no soy neutral, ¿ok? Entonces, me parece que el lenguaje inclusivo también es un disparate. Porque obligarle a los demás a hablar ese nuevo idioma es una imposición ideológica radicalizada demasiado fuerte con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, porque mira, yo quiero dar un recap, pero muy breve. por favor. Todos. El masculino singular incluye el femenino también. No, pero las feministas dijeron no. Muy bien, entonces vamos a todas todos barra as. Ah, no, pero ¿por qué el hombre va primero? Todas barra os. No, pero entonces sigue habiendo una división. Entonces vamos por el arroba. Pero resulta que el arroba, el o, está circulando a la a. Entonces todavía habla de la dominación del hombre sobre la mujer. Entonces vamos al X, todex, right? Después todis y ahora estamos en el todes, les o tres. Gallines, Right. chicas. Entonces el idioma, el lenguaje no se cambia así a la maldita sea. Que el todos no sea inclusivo no significa que
tenga que aceptar el género neutro para todo. Entonces, yo lo que pienso es que, por ejemplo, en el caso de Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la que acuñó el todas y todos y quedó en el lenguaje, está bien, pero no dijo todes, y apoyó el matrimonio igualitario. Entonces fue un cambio de paradigma muy grande en nuestro país, en Latinoamérica, pero que todo debe haber un límite. Todas y todos está perfecto para mí y con eso es suficiente para el lenguaje inclusivo. Y yo no tengo que aclarar mi pronombre porque yo no me tengo que identificar a ser un hombre porque nací hombre. Entonces, lo que hago en todo caso, retomando lo que dice Luigi, es siento una atracción hacia mi mismo sexo y lo acepto. La autoaceptación, el coming out es eso. Sí, me gustan los hombres, se llama gay en esta cultura, en esta sociedad, en este momento histórico, y ya, tampoco tengo un attachment especial al nombre gay. Homosexual también es chévere decirlo, aunque tenía un estigma, entonces por eso, entonces para mí es mucho más simple. En corto, estás en contra. Totalmente. Andrés, todo eso es lo que dijiste para estar en contra. Ya lo hubieras dicho y ya, más rápido. Tómale la. Despáchate. Va a tener el timer. Con este hay que poner un timer. Bueno, entonces, en definitiva, digamos que veo que la mayoría no está muy contenta con el tema de el lenguaje inclusivo. ¿Qué complica? Tiene que ver un poco con el idioma. No creo que nos vamos a poner de acuerdo en nada. Tú tuviste solamente una posición un poco más calmada con respecto a eso y flexible. Pero Hay cosas que suelen surgir en un momento dado y se habló, sí, en mi trabajo, como desde la perspectiva educativa se habló, se tocó, se acabó el tema. Desde la perspectiva educativa. Claro, educative. Yo tengo Mire, como acá me reprimieron en hablar, entonces voy a hacer una pregunta, ¿cierto? Ajá. Sobre cómo afecta el lenguaje inclusive, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿eso qué te importa? ¿A ti qué te afecta? Vamos a suponer que todos ustedes son dueños de negocios y viene una persona a buscar un trabajo y te manda el resumen. Y usted lee el resumen, wow, experto, uy, sí tiene experiencia, uy, se graduó aquí. Se llama Pepito Mendiete, y abajo pone pronombres. Él, Snickers, Three Musketeers, Skittles, them, themselves. ¿Lo contratas? ¿Sí o no? O sea, es que yo lo contrataría si está de acuerdo a lo que yo ando buscando, en el perfil que ando buscando, porque tengo que entrevistarlo, tengo que verlo. Todo eso ya pasó y acepta, pero tú vas a ver y en los pronombres pone them, themselves. Si reúne el perfil de lo que yo ando buscando, yo lo contrataría. ¿Tú lo contratas? No. No. ¿Tú lo contratas? ¿Cómo me dijiste que se llamaba la persona? Pepito Mendiete. Ok, entonces si la persona se llama Pepito, yo siempre le voy a llamar Pepito. Nunca le voy a usar un pronombre porque Dale. tiene un nombre y el nombre va por encima del pronombre. Dale, pero entonces ahora esto es lo que pasa. Esa me Tú lo gustó. contratas. Tú lo contratas. Y Pepito Mendiete te dice, me tienes que exigir, a mí, yo exijo que todos los trabajadores usen estos pronombres. Y ahí viene el problema. No, porque entonces en ese caso hay un... Y te va a usar los paños de las mujeres. No, pero espérate, pero en ese caso yo como empleador, yo puedo ponerle la cláusula de que aquí, claro, porque es que, Hacen una demanda por discriminación. no, oye, hacen la demanda por discriminación, pero yo también tengo mis reglas como empleador. Él no puede venir a imponerme una cultura en mi empresa, jamás, en mi empresa. ¿Para qué lo contrató? No, lo voy a contratar por el perfil, Para evitar todo eso, ¿uno qué hace? no lo contrata. Y después entonces están las personas, ay, nadie nos quiere contratar. Pero uno tiene que preguntarse por qué. Yo creo que no es necesario no contratarlo. Más bien, si yo tengo la duda, le doy un contrato a un término fijo y ya. Porque la cosa se ve por escrito. Mira, tú vas a entrar a trabajar aquí, pero este es el consentimiento que yo te presento para tu entrar acá. Tú lo aceptas o lo sueltas y estamos felices. Pero estos son mis pronombres que ustedes me tienen que llamar. Entonces siga corriendo. Pero yo le presento a él un contrato donde aquí, esta es la cultura de este lugar. Porque la cosa es que no tiene derecho si tú agarras y le presentas a él
una firma donde tú tienes que firmar aquí que esto que tú estás clamando no tiene validez. Esta es, ¿por qué hacer ese paso extra con una persona así? Bueno, tú te evitas problemas. Tú te evitas problemas. Así como un ejemplo, hay firmas donde cuando tú haces colaboraciones con otros artistas o tú vienes a un podcast o tú vienes a hacer ciertas cosas, tú tienes que tener tus cláusulas y cubrirte. Porque si yo ando buscando un perfil, esto es lo que yo ando buscando, pero tú no me vas a imponer a mí ideologías. Yo no creo que yo personalmente no creo que la necesidad de trabajar sea más, que la necesidad de tener un pronombre sea más importante que la necesidad de trabajar y de hacer dinero. Claro. Pero hay gente que sí. Pero hay gente que sí. hay gente que son aprovechadoras. Pero chicos, se dan cuenta con respecto a lo que dijo Luigi, pero una cosa muy importante, se dan cuenta que hasta perdemos el sentido común, el sentido de comune. Sí. Es que ya no existe. No, el sentido común. No. El sentido es sí. Trabajo, acepto las reglas, pago mi renta. Aunque te llames él, ella, ella, tienes que pagar renta. Tienes que trabajar, tienes que hacer algo. O sea que no al lenguaje inclusivo. Lo dejamos ahí. Yo creo que hay oportunidad de profundizarlo tal vez de otra manera, pero obviamente acá se vio el problema y no se vio la solución. O sea que más que nada quedó planteado como algo que es negativo para todo. Como yo me autopercibo. Exacto. Me estás violentando. La solución es yo te pongo el contrato, tú lo firmas y no sigues rodando. No, la conclusión es, la conclusión es que es decir, hombre y mujer, él y ella, and that's it. That's it, bro. That's it, así de simple. No tiene que ser tan complicado. Y si tú te quieres llamar ella, te llamamos ella, pero es él y ella. El próximo tema para que todos nos podamos seguir con este debate es el no binarismo. Si en realidad nos une o nos desune como comunidad LGBT. Y me gustaría que respondamos con respecto a eso, ¿no? Si nos une o no. Y entonces digamos que el binarismo es una forma de identidad de género que no se ajusta exclusivamente a las categorías tradicionales de hombre o mujer. Algunas personas no binarias se sienten en un punto intermedio. Otras se identifican con ambos géneros, con ninguno o con una identidad que cambia con el tiempo. Es una experiencia de género, no una orientación sexual. Digamos que eso es el no binarismo en general. Para muchas personas el no binarismo trajo aparejado un montón de inconvenientes que hace que la comunidad LGBT se desuna. Para otros, bueno, es una letra más dentro del alfabeto, tal vez, de la diversidad. Y me gustaría saber, por ejemplo, cuál es su postura. ¿Cree que sí desune o no a la comunidad LGBT? Ay, hombre, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ay, Dios mío, señores. El no binarismo para mí es otro disparate, señores. Con mucho respetuosamente, sí lo es para mí. Y es mi humilde opinión, que no es tan humilde tampoco. ¿En qué la discusión sobre eso beneficia a la sociedad americana o latina? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿En qué nos hace más inclusivos a nosotros los gays? También. En nada. Nada. En nada. Eso es perder tiempo. Eso es ese dime y direte de mantenernos a nosotros en divisiones y distrayéndonos de temas que verdaderamente importan. Para mí se tiene una conspiración política. Todo le tiras por ahí. Ay, no, es que, mira, vamos a suponer ahora mismo, bueno, en el momento que eso estaba surgiendo, era cuando estaba el problema en Siria, que estaba pero todo el mundo hablando de esto aquí en América. Están pasando tantas cosas que nosotros, cuando suceden temas importantes que deberíamos estar hablando y tenerlo en la palestra, nos meten estos temas divisorios para controlar la narrativa. No son temas divisorios, son temas distractores, son distractivos. Uy, qué palabra tan linda. Son Ay, distractivos. Exactamente. Distractores o distractivos. Distractores. Uy, qué palabra tan Distractores. O chévere. distractivos. La voy a Básicamente eso, es como lo del tema ahora de los Terian. Eso lo que está haciendo es creando una polémica para enceguecernos y olvidarnos de los problemas que realmente afectan en este momento. ¿Y cuál es el tema ahora mismo que está ahora mismo en la palestra?
los files de Epstein. En inglés, exacto. Entonces, exacto. Eso es uno de... Yo de temas políticos no opino. No. Pero la cosa es que uno envuelve el otro. Entonces, Bueno, digamos tú que... estás en contra del no binarismo. En contra. Luigi. No asocio el concepto de no binarismo, no lo puedo enmarcar dentro de las identidades de género de la comunidad LGBT. No lo puedo enmarcar allí porque, a ver, a nosotros se nos ha clasificado históricamente de acuerdo a nuestras tendencias sexuales, de acuerdo a nuestros comportamientos sexuales. Y una persona que se identifica como no binaria no tiene nada que ver con el tema de la sexualidad. Por lo tanto, no asocio, no encuentro una relación y para mí no tiene necesariamente ni siquiera un tema de discusión, por lo menos en este concepto que nosotros estamos tratando de manejar, tanto de la identidad de género como de ser gay normal. Dale. Entonces no cabe. Entonces, si te hago esta pregunta, entonces para ti, la persona que se considera no binario, eso no es una orientación sexual. Exactamente. Yo creo que si una persona... Pero sí es una ideología de género. Puede ser, ok. puede ser. Porque no podemos dar por sentado muchas perspectivas sin haber pasado por un proceso de análisis de todas las circunstancias de los individuos que en este momento están reclamando. El problema que nosotros estamos enfrentando hoy en día es que nos alarmamos de todo. Todo lo que aparece automáticamente lo mediatizamos. Todo lo que un individuo dice automáticamente lo posteamos. Entonces, cuando nosotros le damos importancia a eso es cuando empezamos a perder perspectiva de las realidades. Claro. Puede ser que sea un tema asociado con la identidad de género, pero mi pregunta es, ¿qué se ha hecho? ¿Qué avances se han logrado desde la perspectiva científica para poder decir, preocupémonos de esto? Lo más que podemos hacer es mandar fondos para que la gente se sienta cómoda y eso mueve la economía. Tu posición con respecto a Lo mismo. el no binarismo. Pero, Parecido a él. por favor, ¿quién tiene el timer? Ahí hay un Lo timer. puedo decir en un minuto. Oh, vamos a... Ok, por favor. Yo te voy a validar que lo vas a hacer en un Lo minuto. más delirante de todo lo que estamos discutiendo es la perspectiva no binaria. Existe hombre, existe mujer, existe una mujer trans y existe un hombre trans. Y si eres intersexual y naciste con los dos géneros, te identificas a uno. Eso de yo soy trans pero no mujer, pero tengo nombre de mujer, me hice las tetas, me hice el culo, no da. Es tan simple como eso. Es anticientífico, es anti todo. Y que nos quieran imponer esto a la fuerza, que hay 192 géneros. Es hombre y mujer. Y si te identificas al otro del que naciste, eres trans. Y si estás con personas de tu mismo sexo, eres gay o lesbiana si eres mujer. Y si te gustan los dos, eres bisexual. Y si no, eres heterosexual como la mayoría. Y no veo la necesidad de discutir nada más que eso. Porque yo pienso, por ejemplo, una activista espectacular argentina como María Belén Correa. Ella es trans, sí, pero se identifica como mujer, se ve como mujer, tiene nombre de mujer. Complejizar con 192 géneros, sí, nos divide. Perfecto. Te felicito. Eh, ¿Minuto o qué? ¡Salud! Y yo sé que todavía tienes más allá adentro, pero no. Dije, pero me saqué el veneno. Total. Vamos bueno, obviamente hay muchas cosas para decir del no binarismo. ¿Tú quisieras preguntar alguna cosa más? Sí, antes de hablar de eso, yo tengo una pregunta para ustedes. Uno, bueno, es una observación. La mayoría de las personas que yo he conocido, tanto como Giancarlos como el terapeuta, siendo terapeuta de muchas personas, la gran mayoría de las personas no binarias, que se autodefinen no binarias, terminan transexuales, terminan transgéneros, ¿no? Lo otro es, las personas no binarias siempre tienden a cogerse en el paraguas de la comunidad trans, más no del gay.
Y mi pregunta es, ¿por qué crees que una persona no binaria se inclina más a protegerse con la T que con la G de gay? Pero terminan devolviéndose después. No, no, O sea, son más trans, pero después con el tiempo, vuelven a querer ser. Ay, Dios mío. pero se hacen gays o se hacen trans. No, se hacen trans y se devuelven a gay. O se devuelven a su sexo original. Porque es que hay una confusión tan grande y muchos terminan suicidándose también, porque es que es una confusión tan grande que da pena, y da pena cómo a veces sectores políticos comienzan a incidir en esa gente sin saber el daño que le hacen, porque es que son seres humanos, señores, que están confundidos muchas veces, que están Necesitan terapia. terapia, exacto. Pero- Y entonces los utilizan como cojín. Son yo, o sea, pero mi pregunta es esta, ¿por qué casualmente la gran mayoría de las personas no binarias que defienden yo soy no binario y me siento hombre, me siento mujer y todo eso, cuando uno después ve, se hacen trans? Entonces mi pregunta es, ¿será que el no binarismo es el estado safe de ellos? Puede ser que sea una Antes del transición. trans. Puede ser que Antes sea de una ser trans. transición. Puede ser que sea una transición. Lo que Como pasa es ese que puente. todavía falta mucho investigación sobre el tema de la conducta humana, el comportamiento, los sentimientos de las personas. Todavía falta mucho. ¿Qué es lo que sucede? En vez de nosotros, o digamos, las instituciones promover el estudio científico, ¿qué hacen? Lo que hacen es resolver parcialmente las necesidades de las personas. Pero no vivimos en una sociedad en donde realmente se profundice en el estudio de las personas, de los casos. Dar no es dar identidad a lo que no deberíamos reconocer, porque entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el límite de esto? Es que no hay. Es que está difícil esa. Pero, Lo- ¿qué tenemos? O sea, el patriarcado tiene algunas cosas injustas. Para que sea más justo, ¿tenemos que incluir 192 géneros o podemos quedarnos con hombre y mujer y trans para el que se sienta al revés y simplificar? Yo creo que no hay límite por una sencilla razón. Y es que no existen los límites porque lo que sí tiene límite son los gobiernos. Solamente tienen 4 años para gobernar y conquistar a la gente. Entonces, por eso tampoco hay límites. Pero la democracia debería aceptar toda la diversidad sin restricciones, porque si no es fascista. Tal vez no. Es que democracia no implica aceptarlo todo. Democracia es participación, y podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo o no, pero al final del día es lo que le conviene a todos. Yo sí quiero, antes de pasar al próximo, porque yo ya conozco a Hugo, para dónde va. Quiero hablar de lo importante de hacer ese debate es obviamente con gay normales para hablar de estas problemáticas, pero también la idea de Mi Gente Together, de Minds Together y obviamente la producción de la Doña Carlos es hacer esto con otras personas, ¿sí me entiende? Con mujeres lesbianas, hacer eso también con personas no binarias, hacer esto con personas transgénero. Cada uno, una invitación, un debate abierto con cada una de las LGBTQI+. Y ya lo último, vamos a traer a todas las comunidades juntas y a ver qué se arma, porque eso va a estar... No, y hablar amablemente, porque no hay que T de atacarse. Terian también es la cuarta T. Bueno, para no irnos tan lejos, vamos a tratar de hacer el último tema, que es un hombre gay normal. Porque estuvimos hablando de todo esto, pero bueno, se identificaron algunos como gay normal, otros que no creen en esa palabra. Así que brevemente, ¿qué es un hombre gay normal y por qué se identifica? No necesita una. Claro, y necesitamos a Isaura. Mira, bueno, comienzo. Ok, un gay normal para mí es una persona que se expresa como él es, tal como es, se identifica sexualmente, que le gustan los hombres, pero tiene su expresión personal, es una expresión personal, auténtica y única.
independientemente de que se pinte el pelo o no. Eso es individual. Un gay normal es un gay que se acepta como es y deja la sociedad que siga su curso. Ok. ¿Qué es para ti un gay normal? Yo, vos, Minuto. JC. No, es que esto es muy sencillo. Por empezar, no se cuestiona su identidad de género, siempre se aceptó como hombre, jamás estuvo en discusión. Respeta su complejidad, etnicidad, su religión. Uno no deja de ser cristiano por ser gay. Y se ha autoaceptado en su orientación sexual diversa, no normativa, en medio de una sociedad heterosexual, y puede haber conformado o no un vínculo con una persona, formalizado o no a través del matrimonio, adoptado o no hijos, empoderado en su rol y, como dijo David, aceptando esa singularidad. Entonces, ese lado femenino, pero de una manera positiva, no cuestionando todos los géneros, las categorías sociales y el lenguaje, aceptando la unicidad propia. Uy. Bueno, Uy. es una buena pregunta. Para alcalde. Yo personalmente pienso, empecemos por decir que quién realmente es normal. Yo creo que todos tenemos un grado, o todos tenemos un grado de locura. Por algún lado, en alguna parte, exacto. Gracias a ese grado de locura es que estamos aquí. Si fuéramos normales, tal vez no debatiríamos nada. Tal vez si fuéramos normales no nos preocuparíamos de estos temas. En lo personal yo pienso que ser un gay normal es muy difícil de definir. Porque por lo menos a mí desde pequeño siempre me miraron como una persona que no era normal. Tal vez porque no respondía a lo que la sociedad en ese momento dictaba, mi comportamiento, el jugar con muñecas, sí, puede ser el jugar con muñecas, el estar mucho tiempo con niñas, claro, yo jugué con muñecas. No, por supuesto que no me hace mujer, Qué interesante. definitivamente no. Me considero hombre y me siento muy orgulloso de decirlo, pero hasta qué punto soy normal, de verdad no lo he descubierto. Entonces no puedo decir en este momento, no puedo definir qué es ser un gay normal. Está bien. O sea que para algunos... Común, es como el sentido común, Me veo entonces. como un ser humano que tiene muchos sentimientos, que tiene muchos valores, y también tengo antivalores. Y también tengo muchas cosas que mejorar. Para mi pareja puedo ser anormal. Para mi madre puedo ser perfecto. Para mí mismo puedo estar entre los dos mundos. Eso es normal. Entonces, no sé realmente qué sea normal, no lo puedo definir. Porque obviamente lo que él estaba diciendo, la singularidad, ¿no? El ser uno, o sea, diferente a todo el mundo, ya no te hace normal, porque ya es algo diferente a alguien. Entonces, tal vez lo normal es lo que la sociedad a veces crea y encasilla y dice, bueno, si cumples con esto, entonces te consideras normal. Pero bueno, ahí estamos otra vez, ¿no? Hasta cuánto la comunidad o la sociedad te obliga a tener un rol que se caracterice como normal, y desde cuando tú en realidad dices, no, yo soy una persona única y no necesito que nadie me ponga En ninguna... la sociedad heterosexual y te aceptan en la sociedad heterosexual. Solo por ser parte de la comunidad LGBT del arco iris tengo que luchar por todo eso otro, ya me puedo relajar y disfrutar del empoderamiento que he alcanzado. Es Como que Sin sentimiento, como hombre gay, autorrealizado. Señores, es como el sentido común. El sentido común existe, independientemente de que creamos en él o no. Y lo normal existe también, independientemente de que nos consideremos o no. Está bien. Sí, sí. O sea, lo normal existe porque tenemos que empezar de una base. Porque entonces, lo Tenemos normal que hoy empezar en día de una ser anormal. Tenemos que empezar de algo. Ahora, Si no eres anormal,
Por eso se hizo este debate, ¿cierto? Porque en lo que yo estuve viendo, estuve analizando de que hay muchas situaciones, hay muchos movimientos, hay mucho interés en otras identidades. Sí. Pero el gay, como que, bueno. Satanizan al gay normal. Una pregunta que más bien es como una especie de test para saber si realmente ustedes se consideran gay normales. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti o a ti, ¿la promiscuidad es correcta? No es correcta. No. Ok. Es inherente a la comunidad gay. Ok, tu trabajo podría ser coser ropa. Promiscuidad. Tu trabajo lo aceptarías, podrías coser ropa, podrías diseñar vestuario para damas, Sí. ok, y tú podrías trabajar en un tren subterráneo. Yo no nací para las tareas manuales y básicas. Pero como profesional puedo atender un hombre o una mujer, gay o lesbiana, trans. Un libro que dice normatividad nacional para ser hombre gay. ¿Dónde está escrito? Por eso hice este debate. Es el primero de muchos que vamos a hacer. Empezando con lo que usted decías, es verdad. La gran mayoría, y si no todos, los niños que crecieron con esa orientación o ya siendo gay, ya de entrada nos vieron normales, nos vieron anormales, ¿cierto? Lo que tú decías. Uno no sabía que era gay a los 6 años, ni a los 7, ni a los 8, pero ya Yo sí. todo el mundo ya sabía qué es ser gay, ¿cierto? Ah, esto va a ser la loquita, esa loquita. Entonces, ¿qué pasa? Uno creció con ese peso, con esa culpa de que voy a ir al demonio, voy a ir al esto, de que todo es esto, ¿cierto? De que soy anormal. Lo quise hacer gay normal porque dependiendo ahora de lo que nosotros estamos haciendo, todos aquí, aparte de que somos gay y somos hombres, también somos profesionales, también tenemos nuestras carreras, también hemos salido adelante en lo que nosotros hemos hecho. Entonces mi pregunta era esa, ¿estamos en el mismo estereotipo del gay, el estereotipo de que toda persona piensa de que es un gay? ¿O nosotros por hacer lo que estamos haciendo, nuestras carreras, nuestras vivencias, nuestros matrimonios que llevamos años Y con nuestra parejas? espiritualidad. Bueno, ahí está, yo no soy tan espiritual. Pero sí, entra esa parte que es lo que falta en la gran mayoría de las personas gay, por lo mismo que nos hemos creado. Entonces, el concepto de ser gay normal transciende la idea de que yo no necesito ser gay para hacer lo que tengo que hacer. Lo que Right. yo sé lo que tengo que hacer. Da la casualidad de que en todo lo que hago y todos mis valores, entre esos está el ser gay, ¿cierto? Right. Pero, ¿qué tanto poder le doy a mi vida ser gay? ¿Qué tanto yo voy a decir, tú me tienes que contratar porque soy gay? ¿Dónde está mi privilegio? ¿Dónde está mi privilegio de ser gay? None. No tiene ninguno, como tampoco lo tiene el straight. Pero la cosa es, Sí. Pero ¿por qué hay un privilegio para el no binario? ¿Por qué hay un privilegio para la persona trans? ¿Por qué hay un privilegio para otras personas? Y no hay ese privilegio para el hombre gay. Yo creo que sí hay un privilegio. Yo creo que sí hay un privilegio. Creo que es muy sencillo. Si hay seres humanos en este mundo que son los menos exigentes, son los gay. Nosotros no exigimos mucho realmente por nosotros. Sí. Entonces, bueno, cada uno tuvo la oportunidad de decir si creían o no en lo que es un gay normal o no. Vamos a dejar esa pregunta para... Seguramente vamos a tener más invitados, así que vamos a hablar más acerca de eso. Por ahora hubo casi un consenso de que sí existe y algunas personas no creen en realidad que hay una cierta normalidad en general, ¿no? Lo último que me gustaría que podamos hablar acá para poder cerrar este podcast que se ha hecho bastante largo, no solamente largo, sino que también interesante y intenso, esa es la palabra. Me gustaría terminar con algo un poquito más positivo. Entonces, ¿qué creen ustedes que podríamos ofrecer nosotros como hombres gays, algunos normales, otros hombres gays, para unir un poco la comunidad LGBT? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos poner de nosotros? ¿O qué podemos esperar de la comunidad en general para que haya un poco más de unión? para poder unificarnos como sociedad y como gremio, yo pienso que debemos dejarnos de asociar con la izquierda.
Los gays no son de izquierda, los gays no son de derecha, los partidos políticos no nos representan, los partidos políticos nos usan como wipes, como papel higiénico cuando les conviene y al final es dividirnos para conquistar. En un tiempo estamos a favor de una cosa y meten un tema y comenzamos nosotros a pelearnos como gatos. Nosotros no somos comunidad porque no tenemos esa coinonía que existía cuando comenzamos. Entonces, la ideología política tenemos que ponerla de lado. Tenemos que unirnos en cuanto a lo que somos. Somos homosexuales que nos gustan los hombres, tenemos convicción y respetarnos. Punto. Bueno, para mí lo que tenemos que hacer definitivamente para unirnos es básicamente algo que yo vengo haciendo hace muchos años con una organización en la cual soy voluntario y de la cual tengo una misión y una visión muy clara y es básicamente disfrutar de nuestra cultura. Disfrutar de lo que hacemos, disfrutarnos a nosotros mismos, unirnos a través de diferentes elementos para poder realmente no solamente reforzar nuestra idiosincrasia, sino también nuestras individualidades, nuestras diferencias, porque también uno tiene que también resaltar la individualidad que tiene cada ser humano. No necesariamente nos tenemos que unir en común con alguien para resaltar lo que tenemos en común, también podemos celebrar nuestra propia diversidad. Entonces yo pienso firmemente que lo que tenemos que hacer es simplemente, además de olvidarnos de temas políticos y de otros temas que realmente no nos aportan, es realmente celebrar nuestra cultura. Hacer lo que nos gusta y disfrutar de ello. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Perfecto. Salud, Luigi. ¿Qué crees que qué podemos hacer para unirnos como comunidad? All right. So, por empezar, tenemos que dejar el movimiento woke de lado, el no binarismo y la ideología de género. Eso es lo que nos ha dividido. Entonces, logramos el matrimonio igualitario, la identidad de género. Vamos por la aceptación, pero la aceptación no es ser el más ridículo, el más extravagante, el más llamativo, lo que para volvernos virales en las redes sociales, sino precisamente esa suerte de simulación de normalidad es lo que nos permite una verdadera integración en la sociedad. Y si queremos que realmente nos acepten, dejemos de hacer el ridículo. A mí el desfile gay y todo eso, a mí nada me representa. Entonces, y de vez en cuando preocuparnos también por nuestra propia comunidad gay, que la tenemos un poco desatendida, generar estos espacios para hombres gays, en este caso latinos, generar esa camaradería que tenemos los hombres y seleccionar muy estratégicamente nuestras batallas, no dejarnos que la agenda woke, progre o de izquierda nos aplaste y nos silencie. Y de última, no comamos el bocado entero. Tomemos lo que nos sirve y lo otro lo dejamos. Déjala correr. Claro. ¿Alguna otra o una cosa que tú quisieras decir con respecto, más que nada para unir? Para unir. Bueno, ¿a quién le vengo a preguntar? ¿No? ¿A quién le voy a preguntar? Pero en este momento Giancarlo está uniendo hombres de diversas posturas. Eso puede unir lo que quiera. ¡Obvio! Y el más hombre de todos aquí, ¿ok? Él también tiene sus letras. Él sí es WRXYZ. Sí, fina, One. Vea. Eso, Yo voy a hablar no como gay, tampoco como Giancarlo, voy a hablar como terapeuta. Y es lo que yo siempre le digo a mis clientes. Yo creo que
lo que uno puede hacer, lo que nosotros podemos hacer, lo más espectacular, maravilloso y divino que uno puede hacer es mirarse en el espejo y estar contento con lo que uno ve. Todo, todo. Lo otro es decir, yo tengo mis valores, mis virtudes, mis principios, independientemente si los demás me aceptan. Porque yo no necesito, y sí voy a ser muy enfático en esto, no creo que uno necesita la validación, aceptación de los demás para uno estar contento y feliz con uno mismo. Si tú te puedes mirar en el espejo y estar contento contigo mismo, las opiniones de los demás realmente no tienen por qué ejercer una influencia de quién tú eres. Yo como Giancarlo soy terapeuta que es gay, ¿cierto? Pero yo el ser gay no me define donde yo voy, ¿cierto? Y yo en ningún momento me he aprovechado de esa tarjeta de decir soy gay para conseguir un trabajo. Todo lo que lo he hecho es Giancarlo. Entonces yo siempre trato de decirle a la comunidad gay o a mis clientes es no vivas victimizándote y exigiendo algo que tú no mereces porque tú mismo no te lo crees. Entonces, con esto quiero decir de que nosotros somos gays, pero tenemos la capacidad de decir, sí, somos gays, pero aparte de ser gays, somos amigos, somos hermanos, somos hijos, somos padrinos, somos mejores amigos, somos amantes, somos esposos, somos de todo. Somos también cristianos, algunos, ¿cierto? Uno más que todos. De todo eso. Pero ahí es cuando uno se puede unir, ¿cierto? Cuando yo puedo defender mi postura, aunque el mundo esté en contra de lo que yo pienso. Y eso está bien. Pero si mi postura es, yo la tengo que aceptar. Pero no porque soy gay, simplemente porque soy parte de una sociedad, de una comunidad en la que vivo. ¿Okay? Está bien. Bueno, entonces... Gracias, aplausos. Aplausos a todos, la verdad. Gracias por venir, gracias por dar su opinión. Sé que se van a quedar para dar otras opiniones. Vamos a terminar el día de hoy. Gracias por haber venido. Y bueno, vamos a tener muchos más debates y muchas más opiniones de la comunidad. Y vamos a tratar de traer algunos temas como espiritualidad, pero bueno, para la próxima los esperamos. Sí, muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Nos amamos y ahora hacemos la orgía. Aplausos, maricones. ¿Qué pasa, mi gente? Lo que pasa, mi gente, es que pasar rapidito a Flash Veloz para responder la pregunta del año. ¿Cómo hago para participar en un podcast de Hablando con Giancarlos? Muy fácil, hermano, no se preocupe. Vea, si usted es latino, si usted es un emprendedor o apenas abrió su pequeño negocio y necesita visibilidad, parce, le tengo la respuesta. Contácteme acá en las redes sociales de Hablando con Giancarlos, que yo mismo responderé. Y ¿sabe qué? Usted va a ser el próximo invitado en Hablando con Giancarlos. Chao, chao. Para saber de todo, sígueme, dale like y comenta.